Estás escuchando la homilía del día desde Magdala, Tierra Santa. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrá el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, como les anticipé ya hace un par de días, en estas ferias mayores de Adviento van a ir entrando en escena los actores de la grande obra de la redención, que es la encarnación del Hijo de Dios. A nosotros, pobres personas muy limitadas bajo muchos conceptos, nos impresiona mucho las cosas que hizo Jesús. Nos impresionan sus milagros, nos impresiona su pasión, muerte y resurrección, nos impresiona su predicación, nos impresiona mucho, si somos objetivos, si somos sinceros, todo lo que Jesús hizo en su vida terrena. Pero si me permiten una expresión muy impropia quizá para el tema, todo lo que hizo Jesús en su vida terrena como verdadero hombre tiene esta dimensión. Milagros, predicaciones, tiene esta dimensión. ¿Por qué? Porque si bien lo hizo Jesucristo, verdadero Dios hecho hombre, lo hizo en cuanto hecho hombre y por tanto lo hizo limitado por el espacio y por el tiempo. No leemos en ninguna parte del Evangelio que Jesús estaba aquí y al día siguiente apareció en el templo. No, Él quiso someterse completamente a nuestra humanidad. Por eso decimos en el credo, verdadero Dios y verdadero hombre. Y todo lo que hizo y lo que leemos en los evangelios, todo eso lo hizo en cuanto verdadero hombre. Y repito, vamos a dimensionarlo de este tamaño. Pero la encarnación, es decir, que el Verbo eterno de Dios haya entrado en este mundo como Él dispuso y como Él quiso, en un coloquio con la Trinidad Santa. Si esta es la distancia, podemos empezar de aquí hasta el infinito. Si esto que nos impresiona lo podemos contabilizar en 100, el hecho de que se haya encarnado, de que haya tomado unos ojos, unas manos, un cuerpo, un color de piel, una boca, un cabello, un andar, una estatura, una musculatura,
una voz. Todo eso nos golpea, nos impresiona, lo imaginamos, intentamos, pero todo eso es así delimitado, comparado con el designio eterno del amor de Dios de encarnarse, de entrar en nuestro mundo. Hoy el evangelista es Mateo, y Mateo escribe fundamentalmente para un auditorio judío. Parecería que había un Mateo anterior al que tenemos, del cual no existen ya rasgos y que fue escrito en hebreo. Según dicen los especialistas, el Evangelio como nosotros lo tenemos desde la versión más antigua está en griego. Pero el evangelista Mateo, que escribe para judíos, con toda razón cita la profecía de Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrá el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Fíjense qué bello. Esto lo va a escribir Isaías en un momento complicado de la historia de Israel. No voy a entrar ahora en todo eso, pero tiene que ver un poco con la primera lectura. La primera lectura de Jeremías habla de dos momentos de la historia de Israel. Uno es cuando lo sacó de Egipto y otro es cuando unificó los reinos y formó un solo país y un solo pueblo bajo el cetro de David, es decir, con esa imagen del reinado de David que unificó también al pueblo bajo su reinado. Ya no había reino del norte, reino del sur, sino un solo país, un solo pueblo. Entonces, en un momento medio de guerra civil en que se amenazaba a dividir ese pueblo, Isaías dice esta profecía. Y nosotros nos quedamos tan frescos con esta profecía, como si estuviera diciendo una cosa normal, obvia, pacífica. Yo me imagino los que no son cristianos, las carcajadas que se echarán cuando nosotros hablamos de una Virgen Madre. Es un imposible a la mente humana, es un imposible bajo todo punto de vista, excepto si lo hace Dios. Entonces nosotros tenemos que mantener, por así decir, tenemos que refrescarnos la idea, la realidad de que detrás de la persona de Jesucristo que nació en Belén, que fue a Egipto, que volvió, que predicó, que hizo un milagro, que hizo el otro, e incluso que murió y resucitó, detrás de todo eso hay un acto divino potente, pero potente en el amor, potente en la gracia, potente en el designio amoroso que encierra para nosotros. Una virgen va a dar a luz por obra del Espíritu Santo. Y ese misterio se llama Emmanuel, Dios con nosotros, Dios que entra a nuestra historia para no salirse más. Dios que acompaña a los seres humanos, Dios que entra en nuestra vida familiar, entra en nuestros negocios, entra en nuestros viajes, entra en nuestro recreo, entra en nuestra salud, entra hasta en nuestra muerte. Porque quiso ser humano al 100%. Y por eso nosotros confesamos en el credo que se encarnó, tomó una carne humana, la tomó al 100%. Qué hermoso que este acontecimiento, Dios nuestro Señor
No tenía que probarnos nada, es un designio de amor, punto y basta. Pero Dios lo cubrió, digamos, lo envolvió en una serie de eventos humanos preciosos por los que la virginidad de la Virgen María quedó a salvo, la paternidad espiritual de José quedó a salvo y el nacimiento de Jesús entró como entra cualquier ser humano, pasó inobservado el milagro, el designio de Dios. Tengo que confesarles que desde las peregrinaciones virtuales, la plegaria eucarística que rezamos todos los días en la misa, a mí me resuena mucho en el corazón. Cuando después de la consagración el sacerdote repasa, después de la consagración, después de decir el misterio de la fe, el sacerdote dice en todas las 4 plegarias eucarísticas de modos diversos, repasa los grandes misterios de la salvación. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, fíjense, estamos reviviendo y recordando los grandes misterios, pero no podríamos ni siquiera recordarlos ni mencionarlos si no estuvieran precedidos por el gran misterio de la encarnación. Dios, el Hijo eterno de Dios, el Verbo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, asume un cuerpo y hoy la liturgia nos lo describe. Están desposados 2 jovencitos y antes de convivir, de tener relaciones maritales, ella se encuentra encinta por obra del Espíritu Santo. Y cuando él se da cuenta y piensa, porque es justo y bueno repudiarla en secreto, en un sueño Dios le habla y le explica las cosas y entonces dice, y la acogió en su casa, la acogió, se la llevó consigo, la tomó porque estaba desposado con ella y la toma como si todo fuera normal y la ama y entonces entiende la magnitud del misterio escondido desde todos los tiempos y revelado ahora a José y a María. ¿Qué misterio nos deslumbra? De verdad nos deslumbra. Algo que Dios Padre determina para la salvación del mundo, se lo pide, se lo encarga a su Hijo, el Verbo eterno de Dios, y lo realiza a través del Espíritu Santo, por lo cual la Virgen María concibe al Verbo eterno de Dios. Y lo concibe como un niño normal. Queridos hermanos, tenemos que prepararnos porque el misterio es grande, es gigante. No podemos llegar a la Navidad pensando solamente en comer turrones y polvorones. Tenemos que llegar a la Navidad pensando en la magnitud del amor que encierra este misterio para nuestra salvación, para la salvación del mundo. Ojalá que la Virgen María y San José nos guíen y nos acompañen como maestros de fe, maestros de obediencia, maestros de docilidad, maestros de oración y de contemplación, para que ellos nos acompañen, nos empujen, nos acerquen al misterio de Belén con su corazón, con su alma, con sus almas preciosas, con sus corazones henchidos de amor y de fe a Dios, al misterio de Dios. Así sea. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.